hay ahí una visión bastante extendida en la Argentina que se ve en algunos casos concretos y en algunos discursos puntuales en pensar, yo creo que esto es un prejuicio, pero es básicamente la idea de pensar que el capitalismo es inherentemente corrupto y que en buena medida lo que tendríamos que estar mirando no es tanto la corrupción pública, sino otros problemas como la evasión impositiva o los fraudes privados, etcétera. Recuerdo algún periodista que en algún momento dijo, bueno, miren, de la fuga de capitales solo el 5% corresponde a la corrupción y por lo tanto la corrupción es un problema menor. Esta es una visión que yo creo que es equivocada y que lo que denota es un prejuicio, ¿no? Y del otro lado hay otro prejuicio también equivocado que plantea lo opuesto, que es, bueno, miren, donde hay un Estado que interviene, un Estado que se mete en la economía, hay corrupción. En todo caso, lo que hay que hacer es achicar el Estado. Esa visión típicamente, digamos, más neoliberal o muy propia de las reformas que se proponían en la década de los 90, sí. Y que ahora también en algunos casos se ven. Pero creo que las dos visiones son equivocadas. En realidad, tanto el sector público como el sector privado forman parte del problema y además se equivocan quienes creen que la corrupción es apenas un problema moral o un problema abstracto o digamos que es un problema menor frente a la evasión impositiva o a los fraudes privados. En realidad la corrupción básicamente, digamos, nadie puede defenderla si tiene en miras proteger a los grupos más desaventajados de la sociedad, justamente porque la corrupción está demostrado empíricamente que es selectiva. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que castiga más a los grupos más vulnerables de la sociedad, a los pobres, a las mujeres, a los niños, a los grupos indígenas, a los detenidos, etcétera. Entonces, es incompatible sostener la defensa de los derechos de los grupos más desposeídos y al mismo tiempo pensar que la corrupción es un problema moral abstracto, kantiano o de virtudes republicanas, ¿no? Ahora, Natalia, ¿cómo ves esto de esta subestimación que hay de algunos sectores justamente al tema corrupción que te dicen, bueno, pero la corrupción es algo que va a existir y existe siempre? Lo dijo el otro día, por ejemplo, el diputado de la Cámpora Otavi, dijo, bueno, fuimos corruptos, como diciendo, bueno, porque, y después aclara, porque todos somos corruptos. ¿No hay una subestimación ahí hacia todo el pueblo? Es decir, nosotros, la verdad que hay un pueblo que es corrupto, porque vos fíjate en las encuestas no aparece la corrupción. A ver, me parece que claramente es una subestimación, ¿no? Y de hecho en las encuestas sí aparece como un punto relevante. A ver, en buena medida la campaña electoral va a estar signada por el tema de la corrupción. Casi todas las listas tienen en los primeros puestos lo que yo llamo figuritas anticorrupción. Lamentablemente lo que no tenemos son políticas, ¿no?, en contra de la corrupción. Por supuesto que todos los países tienen problemas de corrupción y la aspiración nunca puede ser eliminarla, porque eso sería imposible, ¿no? Lo que sí tenemos que tener es una aspiración de tratar de reducirla y especialmente de eliminar estas consecuencias dañinas que tiene la corrupción sobre los sectores más desaventajados de la sociedad. Para esto hay buenas políticas que se pueden llevar adelante, en particular en materia de prevención, porque lo que la Argentina hace, dentro de lo poco que hace, tiene que ver solamente con perseguir los hechos penalmente una vez que ya ocurren, ¿no? Intentamos meter gente presa, en el mejor de los casos recuperar lo robado, etcétera. Ahora, lo que nunca hemos hecho en toda nuestra historia, y la gran deuda que tiene la dirigencia política con nosotros, con los ciudadanos, es tratar de adoptar medidas para prevenir los hechos. Digo, la tragedia de Once, ese es un buen ejemplo en cuanto a que hubo condenas en apenas 4 años, que es muy poco para el promedio que demoran en general las causas de corrupción en la Argentina. Sin embargo, la justicia llegó tarde y siempre va a llegar tarde, aunque fuera todo lo honesta y eficiente que quisiéramos, porque el derecho penal está en su naturaleza activarse una vez que los hechos ya ocurrieron. Hubo 52 muertos y 800 heridos. Lo que el Estado tendría que haber hecho es prevenir y evitar que esa tragedia ocurriera. Bueno, esto es lo que no estamos haciendo. Natalia, ¿por qué pensás que se ha dado tanta manija en los medios al caso Odebrecht y está como medio parado y hay acusaciones de los dos lados, pero no aparece la documentación? ¿Cuál es tu visión sobre esto? Bueno, el caso me parece que es muy importante. Yo le he prestado particular atención porque creo que si finalmente lográramos saber a quién se le pagaron esos 35 millones de dólares en coimas y qué intermediarios locales tuvieron participación en esos hechos, esto permitiría confirmar con un caso concreto lo que yo vengo sosteniendo desde hace mucho tiempo, que es que la corrupción en la Argentina es estructural, o sea, están todos, digamos, pegados, para que la gente entienda. ¿Y por qué no avanza? Bueno, por esta misma razón, como la corrupción es estructural
nadie tiene incentivos para modificar el status quo, nadie tiene incentivos para que esa información se conozca, porque eso equivaldría a cortarse en sus propias manos. Solo para que tengamos en cuenta, la empresa Odebrecht financió buena parte de las campañas políticas del año 2015, entonces los incentivos para que eso avance son realmente muy bajos. Natalia, vos estuviste trabajando en algunas leyes que, bueno, terminaron saliendo, como la de compra del Estado. ¿Qué leyes pensás que nos faltan para poder avanzar en la lucha contra la corrupción, más allá de que vos bien decías que no es un tema que se resuelve de hoy para mañana, ¿no? No, a ver, en realidad el tema de contrataciones es el más importante y no ha salido ninguna norma en ese sentido. O sea, para que tengan algunas ideas, Argentina hace obra pública con una ley de 1947. ¿Alguien puede creer que podemos hacer obra pública de manera transparente y previniendo hechos de corrupción con una norma tan antigua? Evidentemente no podemos, ¿no? Argentina es el único país de toda América Latina y el Caribe, junto con Venezuela, que no tiene ley de compra de bienes y servicios. La ley de administración financiera fue pensada en el año 92 en el marco de la reforma del Estado del Consenso de Washington. No tiene nada que ver con la realidad argentina de hoy, con cómo Argentina debiera controlar el uso de los fondos públicos en la actualidad. Argentina no tiene buenos organismos de control. La Oficina Anticorrupción no es un organismo de control porque nadie puede controlarse a sí mismo. Si el presidente elige, designa y remueve a dedo a su titular, la oficina no tiene presupuesto propio, no tiene autarquía, etcétera, etcétera. Bueno, así hay una infinidad de cuestiones que habría que empezar a pensar en reformar y que lamentablemente ninguna administración ha querido llevar adelante, digo, ni esta ni las que se fueron. O sea, hay muchas deudas. Yo escribí una nota hace un tiempo, una columna de opinión que se llamaba Nunca más corrupción, en la que señalaba cuáles eran las deudas. Hay deudas que tiene la dirigencia política con nosotros desde hace 20 o 30 años, ¿no? Por ejemplo, la Auditoría General de la Nación debió haberse reglamentado después de la reforma del 94, que fue hace cuánto, ¿no? 25, 30 años. Entonces, esto lo que demuestra es que no hay incentivos en ningún sector de la política, pero tampoco en la sociedad civil ni en el empresariado, porque nadie impulsa la necesidad de esas reformas para terminar con las estructuras institucionales que hacen que aparezca la corrupción, porque la corrupción no es la enfermedad, es un síntoma de que hay otra cosa por debajo que no está funcionando bien. Bueno, eso es lo que nadie quiere reformar. Por lo que vos decís, no se ve una voluntad, se ve mucho discurso, pero no una voluntad real, por lo menos desde el oficialismo y desde sectores de la oposición, de avanzar en leyes contra la corrupción, ¿no? A ver, me parece que algunas cosas hay que destacar del gobierno actual. Una tiene que ver con la Ley de Acceso a la Información Pública que se aprobó el año pasado y que era una deuda histórica que tenía la Argentina en materia de transparencia, sí, y que se llevó adelante por impulso del Poder Ejecutivo, y me parece que es saludable. Y la otra tiene que ver con la Ley del Arrepentido que se aprobó el año pasado, que es un poco limitada, pero bueno, es preferible tenerla que no tenerla. Y la última es la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, que se está tratando justamente hoy en el Congreso de la Nación, que inicialmente fue un proyecto muy interesante y yo me pronuncié de manera favorable, pero lamentablemente luego apareció un artículo muy específico, el 37, que creo que está destinado a permitirle al Poder Ejecutivo negociar justamente con la empresa Odebrecht en formas que no serían legales. Por lo tanto, bueno, me parece que eso no debiera ser aprobado de esa manera, ¿no? Claro. Bueno, recordemos que hoy consiguió un voto porque tampoco se quería prestar quórum, ¿no?, para esta ley. O por lo menos eso. Lo cual habla justamente de la falta de voluntad política, porque uno puede tener un desacuerdo con algún artículo en particular. En mi caso, yo creo que el artículo 37 debiera ser eliminado de ese proyecto. Sin embargo, no prestar quórum para discutir una norma que es fundamental para que la Argentina avance, para castigar y además para prevenir la corrupción, bueno, da cuenta de la falta de voluntad que hay en algunos sectores, ¿no?